Primero que todo, quiero darle las gracias a todas las personas que se han suscrito durante los pasados días y a aquellas personas que llevan ya mucho tiempo por su apoyo y por hacernos llegar a 20,000 suscriptores. En este video te quiero contar cuánto es que puede ganar un canal con esta cantidad de suscriptores para que conozcas un poco más sobre cómo es que funciona YouTube. Así que comencemos. En estos momentos el canal no es sumamente grande, así que no tenemos auspicios ni videos patrocinados, así que dependemos 100% de los anuncios que YouTube coloca antes, durante y después de cada uno de nuestros videos. Obviamente otros canales tienen acceso a todo esto y a publicaciones pagadas y mucho más, pero en estos momentos con 20,000 suscriptores el canal no es muy grande para tener acceso y el privilegio a esas otras formas de ingreso. Ahora bien, como dependemos 100% de estos anuncios, ¿cómo es que exactamente funcionan y cómo es que Google nos paga? Bueno, cada de estos anuncios Google nos da 55% del costo de ese anuncio y la compañía se queda con el otro 45%. No obstante, los anuncios no cuestan lo mismo en diferentes países, ya que países más ricos tienen anuncios más costosos y también importa cuántos anuncios se pueden colocar en un solo video. Desde hace ya mucho tiempo, aquellos videos que duren más de 8 minutos podrás colocarle un anuncio extra, lo cual entonces significa más dinero. Sin embargo, no porque tenga un otro anuncio significa que vas a ganar más dinero, ya que también tienes que hacer que el video sea bastante bueno para que la persona se quede viendo todo el video y pueda ver tanto el anuncio que ve al principio como también cualquier otro anuncio que aparezca a la mitad de ese video. Por eso es que ahora es tan importante la métrica de YouTube de cuánto tiempo se ve un video, ya que la duración de cuánto tiempo la persona se quede viendo determinará cuánto dinero generará ese video y cuán lejos podrá llegar para que pueda seguir generando mucho dinero. Luego de esa aclaración, pasemos entonces a cuánto dinero genera este canal y cuánto dinero puede generar un video dependiendo de cuánto tiempo se ve y de dónde se ve. El pasado mes fue uno bastante bueno en este canal, ya que generamos $861 de 452,000 vistas, pero vayamos a los datos más específicos para que entiendas cómo es que se genera dinero en este canal. Veamos las métricas de este video del iPhone 14, el cual recibió 16,000 vistas y ganó sobre $40. Ahora bien, presten atención a las horas en las que se vio este video, sobre 1000 horas, para entonces compararlo con otro video. Miren este otro caso, este video tiene 21,000 vistas, pero solo ha generado $27. Esto se debe a muchos factores, como puedes ver aquí, el país de donde las personas ven este video, pero también porque se vio menos, sobre 600 horas versus las 1000 horas del pasado video. Aquí es donde entra otro factor para determinar cuánto dinero genera un canal, el CPM o el costo por 1000 vistas. Las compañías que pagan por tener anuncios en YouTube a Google los compran basados en un costo de cuánto pueden generar por cada 1000 vistas y obviamente ese precio será el que determinará cuánto dinero va a generar tu canal. Es decir, digamos que por ejemplo el CPM es $1, pues entonces si tu video consigue 1000 vistas, tu video generará $1, pero recuerda que solamente te tocará 55% de ese dólar o 55 centavos, ya que Google se queda con el 45% de los ingresos. Pero esto es mucho más complicado, ya que hay personas que utilizan bloqueadores de anuncios, lo cual entonces afectará cuánto dinero vas a generar, y también si tus videos se ven en diferentes países, el CPM de esos anuncios cambiará dependiendo del país. Miremos ahora el CPM de varios países. Aquí pueden ver como Estados Unidos, Canadá, Noruega tienen CPMs más altos que otros países como Venezuela, Italia y España. En promedio nuestro CPM es de $3.55, pero recuerda que Google se queda con 45%, así que de forma general nosotros generamos más o menos $1.96 por cada 1000 vistas. Si hacemos la matemática, $1.96 por 1000 vistas por las vistas que tuvimos en septiembre, en total 452,000. El total es más o menos los ingresos que tuvimos en este canal. De igual forma, otro factor que determina el costo de los CPM es el tema o el tópico de tus videos.
Desafortunadamente el CPM de los videos de tecnología es bastante bajo si lo comparamos con los videos que se hacen de inversiones o negocios. Esto se debe a que los anuncios que se colocan en estos videos son más costosos y quizás hay más competencia, así que es muy probable que un canal más pequeño que nosotros con menos vistas, si se trata de videos de negocios o inversiones, genere más dinero porque el CPM de esos anuncios es mucho más alto que el CPM de los anuncios que se colocan en un canal de tecnología como este. Otro factor que juega un papel a la hora de determinar cuánto costará este CPM es la fecha, ya que para la temporada navideña estos anuncios son más costosos porque hay más competencia para que la gente compre lo que se está anunciando, así que es por esa razón que durante los próximos meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, esos meses son sumamente importantes para muchos youtubers porque los anuncios son más costosos y entonces generan más dinero. En fin, como puedes ver, es mucho dinero para un canal de YouTube, pero en mi caso, que vivo en Estados Unidos, no es una cantidad de dinero sustancial para que entonces abandone mi trabajo principal y me vaya 100% a hacer YouTube, así que eso tendrá que esperar un poco de tiempo más. Pero cuando vemos las cosas a largo plazo, realmente estamos viendo un incremento sustancial, ya que el año pasado ni siquiera llegamos a los $300 en ganancias para el mes de septiembre del 2021, así que lo que estamos viendo este año en el septiembre de 2022 es un brinco de casi 3 veces en las ganancias de este canal. Pero como todo en YouTube requiere mucha dedicación, paciencia y perseverancia para poder llegar a estos números, y también del apoyo de las personas que se suscriben a tu canal, como también de aquellas personas que no se suscriben. No puedes esperar ver estas ganancias de la noche a la mañana, requiere mucho trabajo, dedicación y perseverancia, y como pueden ver nosotros llevamos prácticamente 2 años subiendo videos prácticamente cada semana, así que requiere mucho trabajo para llegar a este nivel. Pero ahora que hemos llegado al final, espero que hayas aprendido un poco más sobre cómo es que funciona YouTube y cuánto dinero puede generar un canal con 20,000 suscriptores. Espero que si llegaste hasta aquí en este video nos sigas apoyando durante los próximos años, ya que nosotros seguiremos aquí haciendo videos para ustedes. Si luego de ver este video tienes alguna duda o pregunta, déjamelo acá abajo en la sección de comentarios y con gusto trataré de contestar tu pregunta. Y si te gustó este video, dale like, y si esta es la primera vez que estás aquí, suscríbete para que veas más videos de tecnología. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.